conectamos con un oyente. Ella nos escribía hace unos días desde Valencia, cuando pedíamos ayuda. Ella nos va a contar la historia de su perra. Ella es Ana Carreño, de Valencia. Ana, buenas noches. Buenas noches. Es la historia de la perra Chesca, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién era esta perrita? ¿Cómo era? Cuéntanos, ¿o cómo es? Mi perra, que tiene ahora mismo 15 años, es un perro normal, muy cariñoso. No es un perro de raza ni nada, me la encontré. Y es un perro pues muy cariñoso, muy tranquilo y tal. Ajá. ¿Y cuándo Chesca empieza a dar motivo para que tú te quedes inquieta, ¿no? Con algunas cosas que hace? Creo que es con una amiga, ¿no? Sí, yo tenía una amiga que se llamaba Mara. Y esta amiga venía a mi casa normalmente. Y el perro al principio con ella, pues bien, se subía, tal, le hacía pues fiestas a la chica esta. Y un día, de repente, pues vino esta chica a mi casa y el perro empezó como a ladrar, a gruñir y a llorar. Era una mezcla entre las tres cosas. Y entonces se tiraba a sus pies y le mordía en los pies. Ya era una cosa muy extraña porque mi perra jamás, y además nunca lo ha vuelto a hacer en la vida, y era solo con ella. Que venía mucha gente y a nadie se lo hacía, solo era a ella. Solo era ella, era como si tuviera algo. ¿Y la veía con cierta frecuencia esta chica? Pues sí, casi todos los días. Y sin embargo no lo hacía con nadie más. No con nadie, incluso con la hermana de ella, porque yo pensaba, yo qué sé, tienen otros animales, igual el perro huele, o no sé, yo no podía explicármelo. Y ya fue 2 o 3 meses antes de lo que le pasó a mi amiga, cuando empezó a comportarse así. Y los días ya anteriores, la semana cuando pasó el accidente, el perro ya estaba fuera de sí totalmente. Ya se asustaba, se metía el rabo entre las patas, salía corriendo y se escondía. Y hasta que ella no se iba de mi casa, el perro no volvía a salir. ¿Y la amiga qué decía? Pues claro, ella decía, ay, pues nos lo tomábamos a risa, que tu perro no me quiere, yo qué sé, pues nos reíamos de eso. Pero ella, claro, ella también pues le extrañaba porque era con ella sola. ¿Y qué le ocurrió a tu amiga? Pues mi amiga tuvo un accidente de tráfico con otras 3 personas más y fallecieron 3, y se salvó su hermana, la que mi perra jamás le hizo nada parecido. La chica tenía 19 años y los demás que fallecieron pues por esa edad. Y la perra daba la impresión de que intuía algo, eso es lo que crees, ¿no? Yo creo que ella veía o intuía algo, lo tenía muy claro. Y yo ya no sé si es que la perra lo que intentaba era apartarla de mí, porque claro, yo me iba a ir con ellos esa noche y no me fui. ¿Por qué? No sé, fue como una intuición, algo, me puse de repente muy nerviosa y me empecé a encontrar mal y decidí no irme. Y eso fue lo que me salvó la vida. ¿Y la perra daba la impresión de que quería o alejarte de ese viaje que iban a hacer? Sí, o que veía algo, o que intuía algo, no sé, porque la verdad es que fue muy fuerte. Y Chesca después no ha vuelto a comportarse así, de esa forma, nunca. Jamás en la vida, jamás, nunca. Nunca en la vida, además. Se ha muerto más gente, evidentemente, la vida pasa y conoce gente mayor, y nunca le ha pasado. Solo fue con ella. Porque además ella gruñía y le ladraba y le intentaba morder, se ponía agresiva, pero a la vez lloraba. Se quedaba triste, yo la veía triste, y es un perro muy alegre. Bueno, pues este es el testimonio de Ana Carreño, que desde luego nos deja sin habla, porque es evidente que durante un tiempo largo, no una sola vez ni 2, parecía avisar a su dueña, y su dueña, con la que estamos hablando, Ana, se libró, ¿no? Por sensación, por intuición, por corazonada, pero desde luego, Ana, el caso de Chesca nos ha impresionado. Dale nuestro abrazo y nuestra caricia a Chesca de nuestra parte, de Milenio 3. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por contarnos tu testimonio, Ana. Gracias de verdad. 1:20. ¿Qué veía Chesca? ¿Por qué solo con ella? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué apartó a su dueña de un viaje que resultó mortal? En el estudio de la cadena SER van a pasar muchas cosas y muchos amigos.
En la primera parte, dossier y estudio sobre estas facultades que al parecer tienen nuestros mejores amigos, los perros. ¿Cómo se queda un biólogo, un zoólogo, del prestigio y sobre todo la experiencia rodando animales, estudiándolos, como mi buen amigo y admirado Fernando González Siches, cuando escucha una historia como estas en este punto de la madrugada? Fernando, buenas noches. Buenas noches. Pues yo te diría que te quedas tan sorprendido siendo zoólogo como siendo cualquier otra cosa, porque esto se escapa a la zoología y desde luego se escapa a la ciencia. Y a lo largo de la noche hablaremos porque, en cualquier caso, la parte científica, si cualquier científico tiene perros, y en mi caso yo tengo una perra y llevo muchos años con ella, pues sientes que hay comunicaciones que no las explica la pura ciencia. Todavía habrá tiempo para que la ciencia dé una explicación, pero desde luego que hay una comunicación, que hay algo más. Eso yo creo que cualquiera que tiene perro y tiene una buena relación con el perro lo nota, o con un gato. Han llegado muchos casos, como el que vas a contar ahora, Carlos, premonición. Pues es un caso efectivamente de premonición. Nos vamos a trasladar hasta Asturias. Esta historia nos la mandaba Juan Fernández, que hemos podido hablar con él. Concretamente se sitúa en el pueblo de Collado Escobal. Nos comentaba en su correo que su tío se llamaba José. Vamos a trasladarnos hasta los años 50, 60 aproximadamente. Cuando era pequeño, pues tuvo la buena experiencia de cruzarse en el camino con este perro al que llamaron Morey. Se cayó el perrito cuando era un cachorro de un camión de los grises, como nos contaba Juan, y se lo llevó a su casa. Entonces, pues la familia le acogió, le cuidó, y parece ser que, tal y como nos va a contar ahora Juan, durante los primeros días pues todo fue bien, hasta que poco a poco se fueron percatando de que Morey tenía un comportamiento extraño por las noches. Aullaba mucho, nos comentaba como unos llantos, unos aullidos lastimeros, como si fuera de una plañidera, y que curiosamente, justamente en esas noches en las que Morey lloraba, pues alguien al día siguiente parecía morir en el pueblo. Y se empezaron a percatar de que había noches que se las pasaba aullando, y se fueron dando cuenta de que las noches en que aullaba el día siguiente, pues algún vecino del pueblo, de los pueblos de al lado, pues había fallecido durante la noche, o a lo largo del día fallecía alguien en el pueblo, en los pueblos de al lado. Fíjate qué curioso que no solo Morey parecía presentir la muerte, sino que ayudaba a sus propios dueños, a sus propios amos. Los abuelos de Juan tenían un pequeño bar, una pequeña tasca allí en este pueblo de Asturias, que curiosamente cerraba más tarde de la hora habitual a la que se había impuesto. Parecía que había como un toque de queda por aquellos años. Y pues nos comentaba que el bar de su abuelo era el único de la parroquia que nunca pagó una multa gracias a la ayuda de Morey, porque les avisaba de cuándo la Guardia Civil llegaba a la puerta y jamás tuvieron un problema. En la planta baja de la casa mis abuelos tenían un bar, el típico bar de pueblo, el Chigre, que se dice por aquí. Y había toque de queda por aquel entonces, toque de queda, hora del cierre, que solían ser las 12 de la noche. Y pues sobre todo los sábados, que era cuando más se reunía la gente, solía subir una pareja de la Guardia Civil algunos sábados a ver que se cumpliera la hora de cierre. Y entonces el perro empezaba a ladrar. Y cuando el perro ladraba, mi abuelo sabía que andaba la Guardia Civil cerca por ahí. Entonces cerraban contra ventanas, cerraban las puertas, apagaban la luz y mandaban a todos los clientes que venían al bar callar. Y hasta que no parara de ladrar el perro, pues era que andaba la Guardia Civil por ahí. Fíjate la historia que nos comentaba Juan, que parece ser que este perro, hasta sus últimos días incluso, nadie se atrevió a acabar con su enfermedad, con su larga enfermedad. Era ya un perro muy viejo, durante sus últimos días ya todo el mundo le respetaba tanto que incluso nadie se atrevió a ayudarle a morir. Y fíjate, nos adelantaba también una historia muy curiosa que ocurrió con su abuelo, con el abuelo de Juan. Él estaba trabajando la tierra, una propiedad familiar, y estaba acompañado siempre del Morey. Durante uno de esos días de trabajo, Morey sale disparado, el abuelo de Juan se extraña, no sabe hacia dónde va, y a los pocos días el abuelo de Juan se entera que su tío, o sea que su hermano en este caso, que el tío de Juan, José, había tenido un accidente en la mina. Y vamos a dejar que sea el propio Juan el que nos cuente lo que ocurre, porque algo ocurrió ahí con Morey. Y luego un día, del año 60 ya, pues estaba mi abuelo trabajando en una tierra que tenían distaría 9 kilómetros de su pueblo. Estaba trabajando en compañía del Morey, que es el nombre del perro,
y de pronto pues el perro se levantó y marchó corriendo. Mi abuelo, bueno, siguió trabajando hasta que acabó la labor y ya bajó para el pueblo. Y allí pues le dijeron que José era mi tío, que José había tenido un accidente en la mina. Y entonces, bueno, bajó en compañía de un vecino, bajaron a la mina estaba, pues no lo sé, a 12 kilómetros así, más o menos, de la tierra donde estaba trabajando mi abuelo. Y cuando llegaron, pues ahí estaba el Morey. Y el Morey nunca había estado allí porque nunca había ido en compañía de José. O sea, un caso de orientación extraña y de premonición al mismo tiempo. Sobre todo Juan nos destacaba las últimas frases que nos decía de que Morey nunca había estado allí. Claro, Estaba a unos cuantos kilómetros de donde se situaba la parcela donde estaba trabajando su abuelo y que Morey nunca lo había conocido. Y fíjate otro dato ya para terminar, nos comentaba Juan que desde ese día, todas las noches del aniversario de la muerte de su tío, de José, Morey se pasaba aullando y aullando de una forma distinta, como si los aullidos intentaran representar esa celebración de esa fecha concreta en la que había muerto su tío en aquella mina. Aún así Morey le recordaba todos los años. Ahora vamos a hablar con un científico, digamos, que ve perros todos los días, brevemente, pero quiero que me comenten lo que pasa por su consulta. Fermín Agustí, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Traes una historia de esas que también sobrecoge porque es presencias. Aquí la protagoniza una presencia. Los perros ven algo. Sí, bueno, antes que los perros lo ven una chica que se llama Maika y su madre, ¿no? Dicen que tiene una presencia en su casa. Ah, o sea, que ellos en su casa ya están viviendo fenómenos extraños. Sí, ellos ya saben que existe esa presencia, no saben explicarlo. De hecho, me cuenta que posiblemente piensan que sea la madre, bueno, la abuela de esta chica. Y, bueno, de repente, bueno, encuentran a un perro abandonado, lo recogen. Que esto se repite, Fermín, Carlos, Santi, Fernando, siempre. O sea, hay un porcentaje con estos perros que viven cosas que han sido abandonados o que vienen, no digamos de ir a comprar el criadero, sino que se han cruzado en la vida de alguien, que es increíble. Pues en este caso se repite. Y, bueno, cogen al perro y cuando ya este se hace mayor, ¿vale? Ven como que él también siente la presencia. Entonces se pone a llorar o sale corriendo o no quiere entrar en las habitaciones en las que ellas saben que ha entrado la presencia, ¿vale? Por ejemplo, cuentan unas situaciones que cuando ven que entra en una habitación la presencia, intentan llevar al perro hacia allí y el perro no quiere ir. O sea, pero es un caso de gente que ha visto cosas y que el perro se comporta, digamos, que asumiendo esas cosas extrañas. Que no... Pues podemos escuchar el documento, ¿sí te parece? Sí. Hace ya bastante tiempo, para unos 12 o 13 años, teníamos un perrito que encontramos en la basura y en mi casa pasaban cosas, tenían como una presencia o algo así, es que no sabía explicar lo que era. Se veía como una especie de nube blanca que no tocaba el suelo y nunca hemos sabido lo que era. Mi madre cree que podría ser su madre, pero no lo sabemos. Y cuando veíamos esa presencia, mi madre y yo, que éramos las que la veíamos, pues el perro se ponía muy nervioso, había habitaciones a las que no quería entrar. Y hubo una cosa muy graciosa que pasó, que es que la presencia esa estaba en un sofá y el perro estaba acostado en ese sofá. Entonces se despertó de repente y se puso a mirar hacia donde estaba la presencia, mirando de arriba hacia abajo y llorando hasta que la presencia se fue y el pobre perro dejó de llorar. Aquí estábamos todos, Fermín, pensando que es extraordinario el caso del perro, pero claro, lo de la nube blanca pasando por la casa es como para pensarlo dos veces. Me estaba acordando de cómo Pilar Tapia, la dueña del Castillo del Buen Amor en Topas, contaba ante las cámaras de Cuarto Milenio en su día que ella tiene una perra dálmata y que precisamente en las estancias del castillo, donde se dice que suceden hechos extraños y que hay también este tipo de presencias, pues la perra, precisamente sin saber absolutamente nada de la historia ni de la leyenda, pues muestra un comportamiento que no es en absoluto el habitual, pues cuando está en las estancias privadas del lugar con ella y con su familia, ¿no? La verdad es que los animales tienen una sensibilidad para estas cosas absolutamente increíble. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una de mis primeras investigaciones como aficionado, que fuimos a la famosa Cueva de la Luna, que también lo tratamos aquí en Milenio 3 hace ya unos años. Pues a alguien se le ocurrió efectivamente bajar a un perro. Y pues íbamos en nuestro coche con el perro del voluntario con nosotros y efectivamente aquel perro se negó en redondo a bajar a aquella cava, a aquella cueva y pues esa parte del experimento desde luego la dimos por buena.